quiero recordarles a nuestros oyentes que pueden hacernos llegar sus preguntas y comentarios a través de nuestra cuenta de Twitter, @radiotpc, y también a través de nuestra página web www.todoporchile.com. Allí van a encontrar un icono de Sky. Hacen clic allí, se les abre una ventanita que les va a pedir autorización. Al aceptarla, se ejecuta la aplicación que les lleva directamente a la cuenta de Sky, donde pueden escribirnos. No hace falta que envíen la solicitud de contacto, simplemente nos escriben allí su pregunta y nosotros la leemos al aire. Radio TPC, la voz de los sin voz, presenta Honduras Libertaria, con la conducción de Elena Toledo. Estamos en vivo desde la ciudad de San Pedro Sula con Honduras Libertaria. Te saluda Elena Toledo. Y hoy tenemos un programa bastante complejo, bastante dinámico, debido a los últimos acontecimientos que han habido en Latinoamérica, comenzando con la Cumbre de las Américas que se desarrolla en Panamá. Y para comenzar a hablar de esto, tenemos un contacto a Ciudad de Panamá con Elisa Vázquez. Elisa, buenas tardes. Hola Elena, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, me imagino que no tan agitada y con una agenda tan apretada como la tuya en la Cumbre de las Américas, pero bien. Es así, sí, hay muchísimos eventos, personas que entrevistar, te puedes imaginar un poco la dinámica. Sí. ¿Y qué ha sucedido? ¿Qué ha sido lo más relevante en estos días? Antes, no ha comenzado la cumbre con los presidentes, creo. Sí, ha estado bastante agitado tomando en cuenta que no están aquí los presidentes, pero se han llevado a cabo una serie de foros paralelos que han incluido a muchas personalidades del ámbito político y económico que tienen mucho que decir en cuanto a los temas que no se van a tratar en la cumbre. Específicamente, la situación de Venezuela y Cuba ha cobrado muchísimo espacio en varios foros. También se realizó un foro acerca del tema de derechos humanos y la construcción del canal de Nicaragua, del canal interoceánico. Y bueno, el día de hoy específicamente, el evento que puedo resaltar como el más importante es la publicación de la Declaración de Panamá, suscrita por 25 expresidentes iberoamericanos, que exigen la liberación de los presos políticos en Venezuela, específicamente de Leopoldo López, Daniel Ceballos y Antonio Ledesma, además de los estudiantes que están detenidos desde las protestas del año pasado. Y además, en la declaración, que todavía no es pública en Internet, pero que fue leída y compartida en la rueda de prensa que dieron hoy aquí en Panamá, en la declaración ofrecen una propuesta completa de refundación, básicamente, del Estado venezolano, de renovación de las autoridades del poder público, ya que denuncian que el principal problema que básicamente tiene Venezuela es la falta de independencia de los poderes públicos del Ejecutivo. Entonces ellos proponen todo esto, proponen la refundación del Estado, piden la liberación de los presos políticos y piden especialmente una misión de observación internacional para garantizar que las próximas elecciones parlamentarias de Venezuela sean confiables. Además, tratan en la Declaración de Panamá varios de los puntos por los cuales la situación económica de Venezuela es la que conocemos hoy día. Mencionan las restricciones que enfrenta la empresa privada en Venezuela para operar y por ende eso explica la escasez de productos básicos que tiene Venezuela. Y ellos suscriben, son 25 exmandatarios que tienen la intención de expandir esto a otros mandatarios. Andrés Pastrana, de Colombia, fue quien lideró esta iniciativa.
y indicó hoy en declaraciones al canal NTN 24 que no cuenta con el apoyo de ningún presidente de la cumbre, presidente actual, de los que van a participar en esta cumbre, para introducir ese tema como agenda dentro del encuentro formal de la OEA. Entonces, básicamente es un reclamo que para ellos está aislado, parece que en principio no va a tener el impacto que ellos desearan dentro de la cumbre, pero bueno, tengo entendido que van a continuar luchando los días que quedan aquí en la cumbre para lograr que de alguna manera impacte en el resultado del evento de la OEA, pues. De alguna manera he estado leyendo que muchos lo consideran como algo histórico, porque si bien es cierto son exmandatarios, es una voz que no se había levantado, es una voz muy fuerte y muy poderosa en un escenario que tiene ahorita todas las cámaras puestas en él. Entonces ya es un paso muy importante y sí, bueno, ciertamente creo que puede ser uno de los hechos más significativos de la comunidad internacional en contra del gobierno tanto de Hugo Chávez como de Nicolás Maduro. Pues es bastante significativo, y Lilian Tintori, la esposa de Leopoldo López, y Mitzi Capriles, la esposa de Antonio Ledesma, estuvieron allí y hicieron la misma acotación, que para ellas era un momento sumamente importante, de carácter histórico, trascendental, porque era la primera vez que en una cumbre la situación política, económica y social de Venezuela trascendía de tal forma, ¿no? De una manera tan preponderante. De hecho, allí estuvo en la presentación estuvo el ex primer ministro Aznar, estuvo Andrés Pastrana, por supuesto, Felipe Calderón, Osvaldo Hurtado de Ecuador y Jorge Quiroga de Bolivia. Ellos básicamente apuntaron hacia lo mismo, que creen que se ha guardado por parte de los presidentes actuales, presidentes vigentes, un silencio cómplice con respecto a la situación de Venezuela, que solo el Parlamento de la Unión Europea y entes de la Unión Europea y Estados Unidos se han pronunciado sobre este tema y han exigido el respeto a los derechos humanos en Venezuela, y que el mayor silencio proviene, por supuesto, de los países de América Latina. Inclusive el expresidente Pastrana señaló directamente al presidente Juan Manuel Santos de Colombia y calificó la política exterior colombiana en cuanto a Venezuela de traicionera, fue la palabra que usó, debido a que el presidente Santos solicitó la liberación de Leopoldo López en televisión, en una declaración, y semanas después la canciller María Ángela Holguín dijo que en Venezuela no había presos políticos en una reunión de la UNASUR. Entonces, a eso se refiere Pastrana cuando dice lo de política traicionera. Entonces, es muy histórico, pero bueno, todavía se duda del alcance que pueda tener. Muy bien. ¿Y qué podemos esperar en estas próximas horas? Bueno, relevante, actualmente a esta hora están reunidos en un restaurante de la ciudad, Mitzi de Ledesma, Lilian Tintori y Carlos Vecchio, que es dirigente del partido de Leopoldo López, Voluntad Popular, pero que es exiliado en Venezuela, no ha definido su lugar de residencia porque es perseguido. Ellos están ahorita en un conversatorio. En unas pocas horas también iniciará en la Ciudad del Saber de Panamá un concierto de cantantes de hip hop cubano que tienen una protesta muy clara por la democracia y la libertad en Cuba, y van a realizar un concierto, bueno, para elevar esas demandas y compartirlo con las personas que están aquí en Panamá. Y en paralelo, es muy particular este evento porque en el concierto de hip hop disidente, por decirlo así, va a participar Silvio el Libre, como se llama, como se denomina al hijo de Silvio Rodríguez, el trovador cubano. Y en paralelo, en la Universidad de Panamá, donde se celebra la llamada Cumbre de los Pueblos, que es un evento paralelo a la Cumbre de las Américas, va a cantar Silvio Rodríguez, el padre. Wow. En este evento de la Cumbre de los Pueblos, que arrancó hoy precisamente,
van a participar diversos movimientos sociales del continente, indígenas, sindicales, de distintos tipos, que bueno, tienen más afinidad con los gobiernos de la Alianza Bolivariana y bueno, tienen esta oportunidad aquí también para expresar sus demandas en contra de la postura de Estados Unidos con respecto a Venezuela. Y bueno, van a hacerlo allí en la Universidad de Panamá con diversos actos culturales. De hecho, ya se han manifestado en protestas, como lo hicieron ayer, mientras los venezolanos tuvieron otra protesta también. Ellos hicieron una manifestación muy cerca, que de hecho tuvo algún tipo de enfrentamiento violento que separó la policía local de Ciudad de Panamá. Muy interesante. Estos dos eventos, espero que no estén muy cerca, localizados uno del otro. No, están bastante separados, sí. Sí, porque hemos visto, como mencionaba, bastantes altercados. Vamos a hablar con Orlando Pardo acerca de lo que ha vivido la comunidad cubana, la disidencia cubana en estos días. Sí. Y bueno, y lo más fuerte todavía no ha pasado, ¿verdad, Elisa? Todavía falta que llegue el presidente Obama. Exacto. Ese encuentro que es lo que tanto se está esperando, ver reunidos a Raúl Castro, Nicolás Maduro y el presidente Obama. Exactamente. Yo creo que estos días fueron un poco álgidos por eso, porque contuvieron pues a las voces que son disidentes, tanto de la izquierda como de la derecha, como de los liberales. Todos se manifestaron los días anteriores y es posible que eso disminuya los días del evento oficial, pues porque los ojos van a estar puestos en el encuentro de la cumbre. Otra cosa que puede causar mucha curiosidad, así como mencionas la reunión entre Castro y Obama, es que precisamente a esta hora está Nicolás Maduro en Venezuela anunciando que alcanzó poco más de las 13 millones de firmas a favor de la derogación del decreto que sacó el gobierno de Barack Obama, en el cual declaró a Venezuela una amenaza inusual para el país, para Estados Unidos. Entonces también va a ser un poco curioso cómo va Nicolás Maduro a entregar estas 13 millones de firmas a Barack Obama. Pues no sabemos si eso va a ser un acto físico, si las firmas van a ser enviadas a Estados Unidos, porque estamos viendo en televisión que son cajas y cajas de firmas. Se supone que 3 millones de esas firmas provienen de Cuba y supuestamente se recabaron en 5 días, 3 millones de firmas. Yo saqué los cálculos y han tenido que haber firmado cerca de 25.000 personas si los cubanos estuvieron recabando firmas las 24 horas seguidas. Es un número que a mí personalmente me parece un poco improbable, porque sobre todo dada la tecnología que tiene la isla. Pero bueno, esos son los números que maneja la presidencia de Venezuela. Bueno, esperaremos a ver cómo se va a hacer esa entrega del paquete de firmas. Sí, definitivamente que lo que viene es bastante... Es que no hay una palabra para describirlo, no sé si curioso, es bien curioso, vamos a decir. Te agradezco mucho, Elisa, tu contacto. No, gracias a ti. Si hay algo más que agregar respecto a lo que podemos esperar, lo que está sucediendo. Pendientes. Sí, estaremos muy pendientes, y de resto, bueno, comentarte que van a seguir llegando los presidentes. Hubo algún tipo de situación con un comentario que hizo el periodista Andrés Oppenheimer aquí en Panamá, que se puede decir que es otra de las situaciones que han salido en redes sociales, porque él hizo un comentario de que estaba sorprendido por el crecimiento urbano de Panamá, por los rascacielos, sí, y que buena parte de esto se debía al dinero de inversiones venezolanas que han huido de Venezuela, cosa que molestó mucho a muchos usuarios de las redes sociales de Panamá. De resto, te puedo comentar que bueno, hay muchísima afluencia de medios aquí, muchas calles trancadas, va a continuar siendo así. Mañana y el sábado son días no laborables en Ciudad de Panamá, así que va a estar la cosa un poco más calmada, creo yo, en todos los ojos puestos sobre los actos oficiales. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ti. Mucho éxito en la extraordinaria cobertura que estás haciendo de este Igual, muchas gracias. Gracias. Chao. Muy bien, este ha sido
Elisa Vázquez desde Ciudad de Panamá, haciéndonos una reseña de todo lo que ha sucedido en la 7ª Cumbre de las Américas hasta el día de hoy, y todavía falta el fin de semana de lo que venga a dar. Pero uno de los eventos que ha llamado la atención de la prensa y que ha sido muy, muy notable y que ha resaltado tristemente ha sido la persecución que ha tenido la disidencia cubana, la notable persecución que ha tenido la disidencia cubana desde su llegada al aeropuerto, como ha habido denuncias, hasta su estadía ahí, hasta el simple desarrollo de un evento con quitarles la energía eléctrica en un salón de un hotel. Y para platicar sobre eso tenemos a Orlando Luis Pardo, activista cubano. Orlando, ¿cómo estás? Saludos, un placer compartir con ustedes. Muy bien. Igualmente, para mí es un honor que estés con nosotros en Honduras Libertaria. Y bueno, que el programa se llame Honduras Libertaria es que somos hermanos y donde esté una necesidad de libertad, pues ahí vamos a estar. ¿Cómo ha sido toda esta situación que, para quienes hemos seguido la situación de Cuba, no es tan atípica, pero sí para muchos que no lo sabían, estos eventos de choque no han estado acostumbrados a verlos? Sí, mira, la prensa, con toda su buena intención, tratando de reflejar objetivamente lo que ha pasado, habla de choques, habla de encuentros violentos entre opositores al régimen castrista y personas que apoyan al régimen castrista. Desafortunadamente no se trata de eso. O sea, yo te podría garantizar que el 99.99% de las personas que viajaron en un avión del Estado cubano, presididos por el asesor de Raúl Castro, Abel Prieto, ex ministro de Cultura, y por Luis Morlote, presidente de la Asociación de Jóvenes Culturales en la isla, que son dos instituciones súper oficiales. Pues esa gran delegación oficial, que incluye, como se mencionó ahorita, Silvio Rodríguez y artistas de compañías estatales, como son todas en Cuba, todas pertenecen al Partido Comunista, son un batallón, el mismo batallón que se presentó en la Feria del Libro de Guadalajara en el 2002 y en todos los eventos y en todas las cumbres. Es un batallón de combate donde no tiene nada ni de civil ni nada de independiente. Y, por otra parte, están los que por primera vez, y yo creo que esto es lo significativo, por primera vez en una cumbre, diferentes ONGs que no pueden ser dentro de la isla, porque en la isla todas las ONGs son ilegales, excepto las estatales, o sea, las gubernamentales. Por primera vez, una serie de importantes, prominentes líderes que han estado trabajando dentro de la isla, blogueros, periodistas independientes, intelectuales, músicos de hip hop, tienen un espacio en esta cumbre y, por supuesto, participan del foro, de los foros alternativos. El gobierno cubano se ha sentido retado y responde como siempre ha hecho durante 56 años. Esa es la gran derrota del castrismo. Nunca pudo debatir con sus opositores. Siempre los destruyó, los encarceló, los expatrió. Pero discutir y sentarse en una mesa de diálogo, jamás. No hay legitimidad ninguna en la oposición al castrismo, porque el castrismo destruye la legitimidad y siempre se siente como la víctima. Como mismo, el régimen de Maduro ya no reconoce ninguna oposición legítima, además de construir oposición falsa, ya no reconoce ninguna oposición legítima, y así es como se construyen los totalitarismos en nuestra América. Muy triste situación, pero no son encuentros entre posiciones diferentes del pueblo cubano. Se trata del régimen que va en materia y a los actores de la nueva sociedad civil cubana que queremos llegar al futuro. Muy bien, sí, definitivamente. La situación totalitaria de Cuba, yo creo que la han llevado más allá de sus fronteras, exhibiendo una total intolerancia a lo que son otras voces, y seguramente se ven fuera de su zona de confort al no estar en Cuba. Pero ¿cómo ven la actuación del gobierno de Panamá, que ha sido bastante cuestionable, especialmente por las últimas declaraciones que han dado
respecto a que podrían haber sanciones a los cubanos que se vuelvan a pelear, dijeron ellos. Mira, muy sencillo. Los gobiernos de Latinoamérica, incluido el gobierno de Panamá, que es un gobierno democrático, la Casa Blanca y el gobierno del presidente o la administración del presidente Obama, en este momento les encantaría que en Cuba no hubiera sociedad civil independiente ni oposición. Este es un momento de complicidad con el castrismo, de estabilidad en la región. El castrismo controla la violencia en la región, controla la situación con las guerrillas y los diálogos de paz, controla al sandinismo, controla al bolivarianismo a todos los regímenes populistas de Latinoamérica. En este momento, los gobiernos, no así los intelectuales, los estudiantes y el pueblo y los medios incluso, pero los gobiernos prefieren lo que se llama en Estados Unidos el appeasement, como apaciguar al régimen de La Habana para llegar a un entendimiento y construir un castrismo sin Castro. Es lo que se está planeando en la isla, una autotransición de la dictadura a lo que yo llamo la dictacracia. Un régimen que va a hacer reformas económicas, que va a permitir una orientalización al estilo chino o birmano, pero no va a dar ninguna libertad política. Y en este momento la Casa Blanca no le conviene las libertades políticas en Cuba. El gobierno de Panamá tiene mucha menos influencia, ha hecho lo posible por mantener el orden, pero desgraciadamente es un gobierno que es un país que durante décadas Cuba ha podido modular a un cierto nivel y da empresas para el lavado de dinero de la droga, como las empresas que tenía el departamento MC del Ministerio del Interior, Amado Padrón Trujillo y otras personas, incluidos los hermanos Tony y Patricio de la Guardia. O sea, por desgracia, Panamá como sociedad abierta y democrática, pues ha sido víctima también a un cierto nivel de esta infiltración del castrismo, y ahora mismo al régimen de Panamá le hubiera convenido muchísimo, al gobierno de Panamá le hubiera convenido muchísimo que no hubiera opositores discutiendo y tratando de tener una visión alternativa de Cuba. Este es un momento muy, muy malo, muy difícil para la sociedad civil cubana. Yo creo que ellos se disculparon con algunos opositores, pero están jugando ahora el teatro de que hubo violencia. No hubo violencia. Hubo una actividad pacífica y hubo represión castrista en las fauces en plena sociedad panameña. Además, represión llevada a cabo por diplomáticos cubanos que no pueden salir de la sede de la embajada a crear disturbio. Debieran haberlos deportados del país como persona non grata, y además por coroneles del Ministerio del Interior como Alexis Alfonso Frutos Weden, identificado ya como un agente de la inteligencia cubana que trabaja en Venezuela y que fue a Panamá a golpear a ciudadanos cubanos. Muy triste esa situación, pero no es única ni es la primera vez que ocurre. En las cumbres ha ocurrido ya otras veces. Sí, hemos visto a Giovanni Sánchez, que ha denunciado también en llegadas suyas a otros países, a otros eventos, que han habido ya grupos de choque ahí vistos para crear confrontación y bueno, la desinformación siempre fluye por los medios. Con Giovanni Sánchez en la Universidad de Nueva York tuve el privilegio de disfrutar uno de estos actos de repudio que se nos hicieron en la Universidad de Nueva York, donde como mismo hicieron en Miami, como mismo hicieron en Panamá, sacaron dólares falsos con la cara de Giovanni Sánchez. Siempre el imperialismo paga. Sin embargo, es el castrismo ahora el que está pidiendo desesperadamente que se le paguen créditos financieros y que se permitan las inversiones de empresas norteamericanas en Cuba. El gobierno puede aceptar millones de dólares del régimen de Irán, millones de dólares en beneficios del régimen de Venezuela, millones de dólares del Gaddafi en su momento, pero no es un régimen mercenario el castrismo. Sin embargo, cuando una ONG de Miami o de Praga o de Latinoamérica invita a los activistas de la sociedad civil y les paga un pasaje de avión, más nada, un pasaje de avión y un hotel donde quedarse 3 tristes días, pues entonces los pobres activistas que no pueden ni trabajar en Cuba, no tienen medio de vida en Cuba, son los llamados mercenarios. Es una gran operación mediática. Sí, como ellos son, esa es una de sus especialidades, el hacer todo esto mediático y más grande pero al final del día podemos decir a quienes nos escuchan que esto es lo que vive el cubano diariamente en la isla, lo que vimos en los actos que vimos en Panamá.
Bueno, tenemos que ser justos, ¿no? Eso es lo que viven los cubanos cuando despiertan, cuando comienzan a reclamar sus derechos. Lo que viven es eso, ¿no? La represión permanente, la mentira, la estigmatización social. Pero hay una gran masa de cubanos, que podría decir que la mayoría de los cubanos han aprendido a no meterse en problemas con el régimen. Han aprendido a ser hipócritas, lo digo con dolor. Han aprendido, por supuesto, a emigrar. Y ahí están esta especie de plebiscito con los pies que están realizando los cubanos, que permanentemente se están yendo en balsa para el sur, para Haití, para Jamaica, para México, para Miami. O sea, los cubanos dentro de la isla mayoritariamente no se meten en problemas políticos, han aprendido que la política es propiedad privada del Partido Comunista de Cuba dentro de la isla, y lo que hacemos los cubanos es construir nuestra nación diaspórica. Nos vamos a Madrid, nos vamos a México, nos vamos a Panamá, nos íbamos antes a Venezuela, ya no nos vamos más porque Venezuela es como un clon de Cuba, y bueno, pues nos vamos al destino mayoritario que es Hialeah, esa Habana del norte, donde prácticamente se reproducen las costumbres y todas las maneras de los cubanos, pero sin la patria. ¿Qué podemos esperar estos próximos días? ¿Qué crees que puedan seguir? Bueno, yo creo que el evento de hoy es un evento muy delicado, que podrían haber choques igual, que podría haber algo ahí provocado. Sí, mira, muy sencillo. Si Raúl Castro se atreve finalmente a ir a la cumbre de las Américas como ha prometido, hasta el último momento pueden fingir que están ofendidos y que se retiran, etcétera, etcétera. Pero si Raúl Castro se atreve a llegar a esos eventos, la seguridad del Estado va a asegurar, la seguridad del Estado cubana va a asegurar de que no quede ni un solo disidente por toda esa área, de que no se puedan acercar como periodistas independientes. Ahora mismo Giovanni Sánchez y su medio independiente dentro de la isla, 14 y medio, acaba de llegar a Panamá, le han dado una acreditación. Y yo te puedo garantizar de que ni la prensa de Miami cubana independiente, ni la prensa independiente de la isla se van a poder acercar a ese foro presidencial de ninguna manera. Y por lo tanto, pues, va a seguir entre poderes, va a seguir tratando de estrecharle la mano al presidente Obama, pero sin estrecharle la mano a quien tiene que estrechársela, que es a los representantes de la sociedad civil del pueblo cubano. O sea, seguir ignorando y tratar de narrar que la situación que está viviendo nuestro continente es una situación por la diferencia entre los pueblos de Latinoamérica, pobrecitos, y el imperio norteamericano. Sin embargo, cada uno de estos pobrecitos pueblos de Latinoamérica, todos han vivido, lo vivió Panamá bajo Noriega, represión fascista en las calles, brigadas de la dignidad, actos de repudio. Se está viviendo en Venezuela con asesinatos de estudiantes, se está viviendo en México, que no es una de periodistas y estudiantes. O sea, es una situación bien candente la de nuestro continente. Obama cada vez ya tiene menos y menos como alternativa y ver ni referencia para nuestro continente. Entonces es un momento para las democracias de la me parece que es bien precario, y conocemos los ataques a la prensa en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia, en Nicaragua, y es el único país, eso sí te lo puedo garantizar, donde no se hacen ataques a la prensa, porque en Cuba ya no existe la prensa, existen los medios de comunicación del Partido Comunista, así que por lo menos tenemos eso, ya no hay problemas de censura en Cuba porque toda la prensa pertenece al Partido Comunista. A lo mejor ese es el modelo que quieren imponer Kirchner y Maduro y Evo y Correa y el presidente nicaragüense. Es el modelo de no haya que censurar ni reprimir porque todo está controlado por un Estado totalitario. Es muy triste. Es muy triste porque ya no hay nada que censurar. Las voces ya fueron calladas, las voces que tenían que serlo. ¿Qué mensaje quisiera dar la oposición cubana al gobierno de Panamá? Sí, mira, mejor las propias voces que están ahora mismo en la isla, Manuel Cuesta Morúa, Larisa Diversén, abogada independiente, la prominente líder Rosa María Payá del Movimiento Cristiano Liberación, Eliezer Ávila, Jorge Luis García Antúnez,
afrocubano que fue golpeado bestialmente, después tuvo 17 años presos en Cuba, los músicos independientes, los productores de arte. Yo creo que el mensaje está ahí en Twitter. Yo recomiendo que lo sigan a todas estas personas, y es muy sencillo. Sí. El pueblo cubano está cansado de un monólogo. El pueblo cubano es pacífico, laborioso, ama al pueblo y ama al gobierno. No tenemos un problema con nadie. El mito de la reconciliación nacional y de la gran dificultad que está pasando Cuba en este momento es la gran dificultad del castrismo, que no acaba de dejarle camino al futuro. Yo creo que el mensaje que se le ha dado en todos estos paneles, cuando se pudieron hacer, después que fueron boicoteados por la delegación oficial castrista, es que los líderes de la sociedad civil cubana están más que dispuestos a un entendimiento entre ellos, y estaría más que dispuesto a una mesa de diálogo con el gobierno castrista. Pero es el gobierno castrista el que no reconocen ellos interlocutores. Ellos son mercenarios, gusanos y vendepatrias. Ese es el lenguaje en pleno siglo XXI que tenemos que lidiar nosotros con el régimen feudal de La Habana. Entonces, bueno, ¿qué tenemos que hacer? La violencia, subir a la guerrilla, a las armas, como empezó el castrismo. La sociedad civil cubana se refusa, se niega a que la violencia sea una solución para los problemas de nuestro país. Pero el castrismo se asegura una y otra vez que solamente la vía violenta sea la que puede sacar del poder a estos regímenes. Es muy triste porque el mensaje es muy beligerante. Es la guerra como la continuación de la política, y ese siempre ha sido lo que ha hecho Fidel Castro en Chile, en Nicaragua, en Venezuela, en Panamá, incluidas invasiones militares a estos países que se han olvidado, pero hubo invasiones militares a Panamá como a Venezuela en momentos incluso antes de que hubieran las guerrillas de izquierda en esos países. Entonces el régimen castrista es beligerante. La sociedad civil tiene un mensaje de verdadera paz, de verdadero entendimiento, pero también de firmeza en que no queremos vivir en un país anormal y no queremos vivir en un país medieval. Muy bien. Lástima que estemos viendo de que lo que se anunció que podía pasar cuando Obama dice que va a cambiar la situación con Cuba cuando liberan a Alan Gross y hacen el intercambio con los Cuban Five. Se está haciendo, están legitimando la dictadura. Ahora Cuba el régimen castrista es a quien tienen que andar como niña bonita, ¿no? Y dejando por fuera la libertad. Pero bueno, hemos hablado con un poco de escepticismo. Te voy a decir una cosa: Fidel Castro tiene 89 años y parece, es lamentable cuando lo muestran en público, porque ya él no tiene la dignidad de su cuerpo, está arruinada. Raúl Castro tiene 85 años, toda la gerontocracia está en sus 80. Yo tengo fe que cuando la biopolítica, la necropolítica, la renovación generacional de ese régimen, el régimen va a necesitar llamar a nuevos actores, porque en el Ministerio del Interior y en la FARC lo que hay son capos, lo que hay son personas brutas, personas que no tienen ningún sentido de la política, que son gritones, como lo vimos ahora en Panamá. Y yo creo que tarde o temprano, cuando desaparezcan los uniformes de verde oliva en mi país, las nuevas generaciones van a tener que ir participando y van a ser llamadas a mesas de diálogo o al Parlamento al menos, y el régimen va a tener que abrirse porque le falta material intelectual y político. El régimen no forma políticos, no hay continuidad a los Castro, no la hay, a menos que estemos pensando en el hijo de Raúl Castro, lo cual sería ya una dinastía. Entonces habría que hablar tal vez de otro lenguaje. Así que yo tengo esperanza que en el futuro más o menos inmediato, más allá de esta movida del presidente Obama, el aislamiento, el embargo y una serie de medidas históricas tampoco lograron librarnos de la tiranía, y tal vez este movimiento pueda provocar una verdadera tembladera, un tiemblatierra, donde el régimen castrista vaya patinando cada vez más, porque cada vez más tendrá que integrarse a una normalidad de las naciones. Vamos a tener esa esperanza a los cubanos, que va a ser también la esperanza para Venezuela y la esperanza para todos los países que viven bajo regímenes que quieren perpetuarse a sí mismos, incluso a través de la ley, incluso a través de las elecciones. Es obsceno que un presidente sea votado a eternidad, aun cuando el pueblo lo quiera. Yo creo que un demócrata es votado y después hace bien su trabajo y se va. Hace bien su trabajo y se va. Los demócratas no son los caudillos fundadores de la nación. Y hay que acabar con esos falsos populismos, como hay que acabar con esas millones de firmas
al final sabemos cómo se han recogido, y en Cuba sí tenemos un triste ejemplo de cómo esto se hace en los centros de trabajo, y casi que son una sola voz disidente en Cuba vale más que los 10 millones de firmas que pueda recoger el régimen de La Habana. Es así. Así es. Y te agradezco 1.000.000, Orlando, por estar aquí con nosotros hoy y poder ser esa voz de la disidencia, y nada, tu voz vale más que cualquier firma, como lo acabas de decir. Te invitamos a que te sigan en Twitter, @OLPL. Sí. Es uno de los pocos users que me sé de memoria. Sí. Es bien fácil. Es muy breve. Mi nombre es muy largo, Orlando Luis Pardo Lazo, pero el Twitter es muy breve, OLPL. Sí. OLPL. Y ellos están bien informados todo lo que está pasando, información de primera mano para que puedan estar al tanto de lo que sucede con la disidencia cubana, y veamos con esperanza que tenga un desenlace positivo para Cuba y para todas las Américas. Muchas gracias, Orlando. Te agradezco por estar con nosotros. Cómo no, y un gran saludo a la audiencia. Muchísimas gracias, Ali. Muchas gracias. Y aquí hemos llegado con el tema de la Cumbre de las Américas, que como ustedes han visto, ha dado mucho material, mucho que hablar, como se esperaba. También les invito a que sigan a Elisa Vázquez, reportera del Pan Am Post, que estaba cubriendo esta cumbre in situ. Su Twitter es Elisa Vázquez 88, para que también estén bien informados de todo lo que está sucediendo. Y bueno, hasta aquí dejamos el tema de la cumbre de Panamá, pero seguimos un poco en la misma línea en nuestra sección Hablando en Libertad, y en esta ocasión tenemos como invitada a Rebeca Morla, de Ecuador, de Guayaquil, reportera del Pan Am Post y miembro de Estudiantes por la Libertad. Rebeca, buenas tardes. Hola Elena, muchas gracias por la invitación. Qué bueno escucharte, casi siempre solo te leo. Así estamos en comunicación fluida. Así es, y estoy muy contenta de estar aquí en el programa hoy. Y nosotros también. La mitad del programa estuvimos escuchando toda la situación caótica que se vive gracias a los regímenes totalitarios que han sido patrocinados por La Habana y que se han esparcido por América Latina. Y Ecuador es uno de estos países que ha caído en la trampa por medio de su presidente Rafael Correa, el Machi, como él se denomina. En Honduras no tenemos un gobierno de corte socialista, pero el ansia de poder no tiene ideología. De eso estoy convencida. Entonces, nuestro presidente, Juan Orlando Hernández, ha venido promoviendo de una manera no directa, pero sí por mensajeros, la reelección, tema que es bastante sensible en nuestro país, ya que fue uno de los que llevaron a la salida del expresidente Manuel Zelaya, y que, en fin, todos los presidentes que hemos tenido en nuestra nueva era democrática desde 1982 pues ha llevado a esto. Y ustedes dirán, ¿por qué Elena Toledo tiene a alguien de Ecuador ahí y no tiene a alguien de Honduras? Pues porque en Ecuador se está viviendo precisamente el tema de la reelección. Es un tema muy, muy poderoso, que suena mucho porque el presidente Correa ya lo está llevando a términos bastante delicados, como es la reelección indefinida. Y por eso está Rebeca con nosotros. Y ya dejo de hablar tanto para que Rebeca nos cuente un poco cómo ha sido el camino, o cómo comenzó todo este enredo de la reelección, y que ahora puede tener un final un poco enemigo de la libertad. Así es, Elena. Bueno, para comenzar, quisiera entrar primero un poco en contexto.
para la audiencia, resumiendo brevemente ciertos puntos importantes del presidente Correa. Él está en el poder desde el 2007, es promotor del socialismo del siglo XXI, de la Revolución Ciudadana, que es como este proyecto que nos va a llevar a un paraíso socialista, del buen vivir, como le llama. Es un partido muy fuerte, tiene una amplia mayoría en la Asamblea Nacional, que está conformada por 137 asambleístas, de los cuales más de 100 son de Alianza País. Es un presidente muy, muy fuerte, creo que es el primer presidente que ha tenido una verdadera estrategia de comunicación, por lo que su discurso realmente le llegó mucho a la gente. Es algo que las personas, los ciudadanos, no solamente los seguidores de él, sino todos, se saben de memoria las frases y de hecho hablan igual que él y utilizan los mismos términos. Entonces se sabe que la patria ya es de todos, por ejemplo, que estamos en contra de los mismos de siempre, de la partidocracia, de la ultraderecha. O sea, tiene estas frases que todo el mundo la tiene en la mente, ¿no? Sí. Y ya entrando al tema de la reelección, es importante mencionar que aquí no estamos hablando solo de reelección, estamos hablando de una reelección indefinida e inmediata. Sí. Lo que es peligrosísimo, es algo que nunca se ha dado en la historia republicana del Ecuador. Desde 1830 hemos tenido 21 constituciones, lo que es bastantísimo. Correa propuso una asamblea constituyente y hubo una nueva constitución en 2008. Y él aseguró que esta constitución no se iba a cambiar, que iba a ser una constitución que ahora sí iba a durar, etcétera, etcétera. Es muy amplia, tiene 444 artículos. Y entonces, en junio del año pasado, Alianza País, el partido oficialista, envió 17 propuestas de enmiendas a la Constitución, a la Corte Constitucional del Ecuador. Entre estas, la reelección indefinida, inmediata. Y lo que proponen es modificar 2 artículos de la Constitución, específicamente el 114 y el 144, que hablan sobre los cargos de elección popular y sobre el periodo de duración que ellos tienen, respectivamente. Entonces, en cuanto a la Constitución, se establecen 3 tipos de procedimientos por los que se puede reformar la Carta Magna, ¿no? Está primero un camino que es la enmienda, siempre y cuando no altere la estructura fundamental de la Constitución ni los elementos constitutivos del Estado. Está la reforma parcial y por último está convocar nuevamente a una asamblea constituyente y así aprobar otra constitución. Pero, ¿qué es lo que dijo la Corte Constitucional ante estas propuestas de Alianza País? La Corte Constitucional le dio paso a Alianza País para que estas enmiendas se tramiten por la Asamblea. Y aquí hay que recordar que más de 100 asambleístas son del oficialismo, por ende lo más probable es que pasen. Entonces, al ver esto, varios sectores de la oposición reaccionaron y han presentado distintos tipos de iniciativas para tratar de frenar esta posible reelección indefinida, que es el tema que más preocupa. Entonces, primero hubo un partido de oposición, que es el Partido Sociedad Patriótica. Ellos propusieron
referéndum, y siguiendo lo que establece la Constitución, en estos casos ellos acudieron al Consejo Nacional Electoral, pidieron unos formularios que se necesitan para recoger firmas, y ya con esta firma supuestamente esta propuesta de consulta popular pasa a la Corte Constitucional, y la Corte Constitucional decide si efectivamente se realiza la consulta o no. Ellos se han amparado básicamente en el artículo 104 de nuestra Constitución, que dice que la ciudadanía puede solicitar una convocatoria, consulta popular sobre cualquier asunto, pero es un artículo que se presta mucho a interpretación, porque dice también que se requerirá un dictamen previo de la Corte Constitucional, pero a su vez dice que se necesitan recoger firmas. Entonces, realmente el proceso, digamos que nunca quedó bien claro, sí. Pero sucedió algo interesante, que fue que en 2013 un ex asambleísta propuso una iniciativa de consulta popular, y en ese tiempo la Corte Constitucional emitió un dictamen, es decir, estableció una regla jurisprudencial que decía que el proceso para una consulta popular proveniente de la ciudadanía tenía que seguir el camino que resumo aquí rapidito, que es básicamente, primero tenían que acudir al Consejo Nacional Electoral para que éste le entregue los formularios, luego recoger las firmas y luego ir a la Corte Constitucional. O sea, básicamente es primero Consejo Nacional Electoral, que entrega los formularios, recoge las firmas y luego va a la Corte, y la Corte dice, ¿va a la consulta o no va? Pero algunos grupos de la oposición, como son el Partido Sociedad Patriótica y el colectivo Compromiso Ecuador, han hecho esto, y el Consejo Nacional Electoral se ha negado a entregar los formularios. Se ha negado a entregar los formularios para recoger las firmas, impidiendo así que avancen los procesos de consulta popular. Y se han atribuido funciones que, según lo que establecen las normas, no le corresponden. Han pasado estas solicitudes directamente a la Corte Constitucional, y en el último caso, que fue el de Compromiso Ecuador en febrero, la Corte Constitucional se lo devolvió nuevamente al Consejo Nacional Electoral, porque dijo que no, o sea, el Consejo nunca debió habérselos pasado a la Corte. Y por último, el CNE decidió devolverle el pedido a Compromiso Ecuador y decir que ahora Compromiso Ecuador tiene que ir otra vez a la Corte. O sea, básicamente están haciendo un desorden ahí, nadie entiende qué está pasando, nadie entiende por qué están haciendo o por qué están actuando como están actuando, si son los organismos competentes y los organismos a los que supuestamente debemos acudir como ciudadanía. Y al final de cuentas lo único que pasa es que están impidiendo que se realice una consulta popular que, según las encuestas, la ciudadanía le está pidiendo. Actualmente, los últimos resultados publicados por encuestadoras aseguran que más del 80% de la ciudadanía quiere ser consultada sobre el tema de la reelección indefinida. Y no se los está escuchando. Al parecer, los organismos electorales tienen otros intereses, o están probando su poca independencia, por así decirlo, porque no permiten que se dé la consulta. Pero, ¿qué posibilidades habrían que los resultados de esta consulta sean fieles a la voz de la ciudadanía? Debido a que usualmente nuestros órganos electorales están secuestrados por el oficialismo. Así es. Bueno, realmente yo no podría asegurar
cuál sería el resultado de la consulta, porque igual el presidente Correa sigue teniendo un alto nivel de popularidad, sigue teniendo un buen nivel de aceptación ante la ciudadanía, así que realmente no sabemos, o no me aventuraría a decir qué es lo que va a pasar, pero simplemente lo que está claro es que la ciudadanía quiere ser consultada, que es un tema vital dentro de la historia democrática del Ecuador, y que los organismos y las autoridades no nos están escuchando. Y esto no es solo por lo que dicen las encuestadoras o por lo que dicen los partidos de oposición, sino porque yo misma en la calle hablando con personas, por ejemplo, el pasado 19 de marzo, que hubo una serie de protestas por el país donde la ciudadanía se levantó a quejarse por todo lo que le molesta acerca de la gestión del presidente Correa. Sí. Pude hablar con personas de varios grupos, tanto de izquierda, de derecha, unos cuantos liberales que encontré por ahí, y todos aseguraron que ellos estaban a favor de la consulta popular sobre la reelección indefinida. O sea, es un tema que la gente quiere que se le consulte y no está pasando. Y si nos ponemos a ver en contexto, en 2011 el presidente Correa convocó a una consulta y nos consultaron acerca de temas como los juegos de azar y las corridas de toros, entre otras cosas que comparados con este tema de la reelección indefinida parecen completamente irrelevantes. Y aún así, ¿qué es lo que dice Correa? Que es un tema que no reformaría la estructura del Estado y por ende no tiene por qué ser consultado, porque lo compara a sí mismo lo ha comparado, mejor dicho, con que si se redujera o disminuyera la edad para ser presidente o vicepresidente, lo ha usado en comparaciones que realmente no... absurdas. Sí, no equivalen a lo que estamos hablando, que es un tema tan importante y tan peligroso además. Claro, porque pasaría eternamente a ser presidente, pues, porque quien tiene la reelección indefinida no creo que quiera soltar el trono. Pero exactamente, es un discurso, ojo, que el discurso de Correa ha variado un montón, porque hasta antes de 2014 él había dicho que él no estaba de acuerdo con la reelección, que no estaba de acuerdo con que alguien se perpetúe en el poder, etcétera, etcétera, que se necesitaba alternancia en el poder, pero luego cambió completamente su visión y dijo que la alternancia en la democracia era parte de un discurso burgués, que era un mito de la oligarquía, que son los mismos de siempre, o la restauración conservadora, como él le llama, la derecha neoliberal, que quiere tomarse el poder, etcétera, etcétera, pero que al final de cuentas es el pueblo el que decide, así que el pueblo debe decidir en las urnas, o sea que debería aprobarse la reelección indefinida y él lanzarse como candidato, y al final la decisión será del pueblo si quiere que haya o no que continúe la revolución. Una pregunta, cuando se dice reelección indefinida inmediata, el inmediata, ¿qué significa? Significa que puede ser inmediatamente reelecto luego de cumplir los 2 periodos que ya establece nuestra Constitución, porque nuestra Constitución actual permite que el presidente se reelija luego de su primer mandato. O sea, tiene la opción de reelegirse luego de su primer mandato. Entonces, lo que cambia ahora es que ya no solamente puede acceder a 2 mandatos, sino que puede lanzarse
indefinidas veces como candidato y ganar. Exacto. En Honduras no tenemos reelección en ninguna de sus formas, porque veníamos de un sistema bastante inestable antes de 1982, hubieron golpes militares y una cuestión bastante difícil para el país. Entonces los constitucionalistas del 82 blindaron la Constitución a tal punto que el artículo que habla de reelección tilda de prácticamente traidores a la patria quienes la promuevan. Entonces es ahí un dilema que se viene, porque es necesario que un presidente se reelija. En realidad es necesario tener al mismo mandatario 2, 3, 4, 5, 6 periodos, o cambiaríamos de un sistema democrático a un sistema monárquico, prácticamente. Entonces el presidente Juan Orlando Hernández, en algunos discursos en broma, en un tema que es bastante sensible en Honduras, dijo que él podría estar 50 años en el poder. Entonces es el tema que todo el mundo, esos famosos 50 años, es lo que tiene bastante en tensión el tema, y viene también el peligro de que dentro de los que se quieren reelegir está el expresidente Manuel Zelaya, que es el que no estuvo al borde de caer en el castrocomunismo. Entonces, por eso es bien importante ver todo lo que ha pasado en el Ecuador y lo que puede pasar, para poder nosotros tomar ejemplo de que no porque Rafael Correa tenga una posición decente en el Ecuador, que no sea como Dilma Rousseff, que tiene apenas el 12%, se pueda reelegir, porque va en contra de todo sistema lógico, democrático y libre de una sociedad. Rebeca, una pregunta: ¿cómo ha actuado la sociedad civil ante esta amenaza, vamos a decir, de tener un presidente con reelección indefinida? Bueno, te diré que al comienzo, cuando se empezó a hablar de esto, de la reelección indefinida, personalmente estaba aterrada porque no veía una opción real de oposición que se pueda levantar y enfrentar al presidente Correa en las urnas, ni tampoco veía realmente mucho movimiento de parte de la sociedad civil como tal ante este tema. Sin embargo, con el pasar de los meses se han ido abriendo distintos frentes, tanto en la política como en la sociedad civil, que no todos están enfocados solamente en la reelección indefinida, pero están demostrando que no están conformes con muchas de las cosas que están pasando, con muchas de las decisiones que está tomando Rafael Correa, y eso fue lo que se pudo evidenciar el 19M. Si la audiencia no tuvo o no está al tanto sobre el tema, para contarles un poco, el 19M se denominó una jornada de resistencia a nivel nacional, pero todo empezó por unos movimientos indígenas y de trabajadores, unos sindicatos de trabajadores que estaban en contra de ciertas políticas aplicadas por Correa, que dicen que les perjudica, pero con el pasar de los días la gente se fue uniendo a esto del 19M y salieron muchas otras causas. Gente que decía que iba a asistir a las marchas por el tema de los impuestos, gente que iba a asistir a las marchas por el tema de la
falta de libertad de expresión y de prensa que tenemos actualmente en Ecuador. Otras personas también iban por el tema de las jubilaciones. Otras personas iban por el tema de los desalojos a ciertos sectores muy pobres acá en Ecuador. Entonces, se pudo ver muchas causas en contra de las políticas aplicadas por Correa, y que actualmente está viviendo un momento bastante difícil. Estamos con una crisis por el tema de la caída del precio del petróleo. Nos subieron los impuestos con este tema de las salvaguardas, que es un impuesto entre el 5 y el 45% del 30% de las importaciones del país. O sea, es un montón. Sí. Que lo hacen supuestamente para fomentar la producción nacional y la industria nacional, pero que realmente nos está afectando a todos los consumidores. Entonces, en este momento yo sí estoy un poco más, no sé si decir aliviada, pero sí me alegra que por fin yo veo que la sociedad civil ecuatoriana está despertándose después de estos 7, 8 años de revolución. Ya se están levantando, ya están ejerciendo, digamos, presión, ya están expresando sus opiniones contrarias, porque en la historia del Ecuador siempre ha sido así. O sea, nosotros tuvimos como 10 presidentes en 10 años, una cosa así. O sea, en nuestro país, sí, la gente le molesta y se levanta, va a la calle y sacan al presidente. Punto. Entonces, con Rafael Correa, después de 8 años de haber estado en el poder, la gente no hacía nada. Y por fin yo veo que se están levantando, que están expresando su opinión, están expresando su malestar más que nada, y en este momento ya Correa, y creo que ya lo sabe, tiene varios sectores molestos con él. Varios sectores ya han dicho que no le van a volver a dar su voto, no van a apoyarlo. De hecho, creo que él esperaba que haya una mayor cantidad de población que apoye esto de la reelección indefinida y apoye la revolución, etcétera, etcétera. Y le ha salido mal la jugada, porque la gente parece que no lo ve así o no lo quiere así. Exacto. Entonces, es un momento políticamente bastante interesante, y Correa creo que ahora sí está forzado a hacer un análisis más profundo y ya no dormirse sobre los laureles, porque ya no tiene asegurada el voto de tantos sectores como antes. Y sí, creo que también por eso no permiten que la consulta llegue a las urnas, porque la posibilidad de perder la consulta es muy grande, y en la Constitución también establece el artículo 106 que el pronunciamiento popular será de obligatorio e inmediato cumplimiento. Entonces, si la ciudadanía le dice que no en consulta popular a la reelección indefinida, no hay forma de que eso continúe. Muy bien, ojalá que la población responda como debe de responder en estas situaciones. Yo creo que en ese caso la sociedad hondureña se parece un poco a la de Ecuador, porque en Honduras nunca habían habido protestas de la magnitud que hubo en el 2009, cuando Zelaya hizo la intentona de dar un autogolpe. Y cuando menos acordó, Zelaya tenía 100,000 personas en la calle, clase media, clase alta, clase baja, todo mundo por igual protestando y diciendo que no querían el sistema que estaba promoviendo. Entonces los presidentes deben de ser cautelosos en estas situaciones, porque la gente se cansa. La libertad de expresión en Ecuador está bastante limitada, y es por ahí donde empiezan a asfixiar
Y es por eso que de repente no sabemos mucho de lo que está pasando en Ecuador, porque no sale mucha información, Rebeca. No nos damos cuenta más que lo que Rafael Correa quiere que se sepa. Pero si quieren saber qué está pasando en Ecuador, los invito a que lean el Pan Am Post, donde Rebeca está informando siempre con buenas notas sobre lo que está pasando en ese país. ¿Qué crees que siga en estos próximos, o cuánto tiempo queda para poder definir esto? ¿Cuándo son las próximas elecciones en Ecuador? Hay que decir también que hasta ahora Correa todavía no ha confirmado que se vaya a lanzar a la reelección. O sea, Alianza País está promoviendo el tema de la reelección indefinida, pero Correa hasta ahora todavía no ha confirmado su participación. Aunque igual parece ilógico entonces que promuevan la reelección indefinida si no lo fuese a hacer, ¿no? Sí. Pero lo que va a pasar ahora, yo diría que definitivamente las cosas se van a poner mucho más interesantes. Vamos a ver definitivamente más movidas por parte de la oposición, porque no se trata solamente que la sociedad civil actúe. Estamos viendo o estamos presenciando que nuestras instituciones electorales están actuando solamente de acuerdo a la voluntad del régimen, y ante eso hay que ver realmente qué podemos hacer nosotros como sociedad civil. Desde la oposición, los diferentes frentes que han propuesto iniciativas de consulta popular o de referéndum están haciendo movilizaciones por todo el país, pidiendo a estos organismos que procedan, que les entreguen sus formularios para poder continuar con los procesos, porque lo que se está tratando de hacer es evitar que siga pasando el tiempo y que la enmienda de la consulta popular, de la reelección indefinida inmediata sea tramitada por asamblea, es decir, que llegue a primer y segundo debate y que sea aprobada sin que antes la ciudadanía haya podido pronunciarse al respecto. Correa ha dicho que para 2016 él confirmará si se lanza o no. Las próximas elecciones en Ecuador son en 2017. El único candidato de oposición que abiertamente ha dicho que va a participar en las elecciones es Guillermo Lasso, del partido político Creo, que es yo diría es el que más se está moviendo para hacer algo en este tema de la reelección indefinida, o sea, para detenerlo. Están moviéndose por todo el país, están haciendo eventos, están haciendo marchas, salen constantemente en medios pidiendo a estas instituciones electorales que por favor cumplan con los procesos establecidos en la ley y les permitan convocar a la ciudadanía a consulta. También hay otros grupos de oposición que están surgiendo, pero todavía no es claro qué pretenden hacer, porque, por ejemplo, ahorita hay un grupo, una coalición, digamos, que es Unidad Nacional, me parece que se llama, o Frente de Unidad, que es promovido por 3 alcaldes de ciudades importantes aquí en Ecuador. Pero realmente te diría, o sea, por lo menos personalmente no sé cuáles son sus aspiraciones o qué están buscando lograr. Entonces, por eso yo creo que la opción más clara hasta ahora es la que ha presentado Guillermo Lasso, porque no solamente que es
o ha dicho que va a ser candidato en 2017, sino que además encabeza el colectivo Compromiso Ecuador, que es el que está constantemente pidiendo el tema de la consulta popular. Creo también que Correa va a tener que abrirse más a la ciudadanía, porque no le conviene que tener a tantos sectores en contra, o sea, porque en este momento estamos hablando de que los sindicatos de trabajadores están enojados, los grupos indígenas están enojados, los jubilados ahorita están, pero que ya no saben qué hacer porque sus jubilaciones, o sea, el dinero de sus jubilaciones está en juego. Tiene además a médicos en su contra, tiene pues a todas las personas que protestan por la libertad de expresión, porque por ejemplo los casos de Bonil y los denunciamientos que ha tenido por sus caricaturas son algo que realmente creo que a todo el mundo le ha sorprendido. Nunca se ha entendido cómo realmente se puede realizar un informe técnico sobre una caricatura. Pero bueno, son procesos que le han tocado pasar a Javier Bonilla aquí en Ecuador, y que afortunadamente ha tenido la oportunidad ahora de exponerlo en Estados Unidos y en otros países. Pero entonces sí creo que el presidente Correa va a tener que reevaluar un poco ciertas medidas que está tomando, porque la ciudadanía no está contenta. Muchos sectores están molestos, y si realmente está pensando en el 2017, pues va a tener que hacer algo para ganárselos nuevamente. Ya por ejemplo el sábado pasado quitó un impuesto que le había puesto a las llantas de los carros, porque o sea era ilógico, y me parece que fue los taxistas o los transportistas que se unieron y a protestar, y bueno, ya le sacó el impuesto. Así que sí, porque sí, usualmente las medidas que ellos creen que afectan a los burgueses y a las esferas altas, realmente a quien afecta es a la clase trabajadora y a toda esta masa popular que es la que mueve los países. Y sabes que no solo eso, sino que además, o sea, las industrias en los países no surgen de la noche a la mañana, no surgen cerrando las fronteras, sino al contrario, lo que se necesita es abrirlas, poniéndole más barreras al comercio. No van a mejorar los precios, al contrario. Y el presidente asegura y dice todos los sábados en la sabatina que los precios de los productos nacionales no tienen por qué subir si no tienen impuestos y nada de eso, pero o sea, está desconociendo realmente la ley básica de la oferta y la demanda, que es que si la oferta baja, la demanda sube, obviamente el precio va a subir. Así sea nacional, así sea de la misma calidad y así sea el mismo producto hecho aquí que hemos consumido o que no hemos consumido y ahora tendremos que consumir, igual los precios van a subir. Entonces, esperemos que esta medida de la salvaguarda solo dure los 15 meses que ha dicho que va a durar, porque eso tampoco está escrito en ningún lado. En la resolución de las salvaguardas no dice, solamente dice que es una medida temporal, pero no dice un plazo fijo de cuánto va a durar. Entonces, vamos a ver qué pasa en Ecuador. Vamos a estar bien pendientes y seguramente, Rebeca, te vamos a tener en otro programa hablando un poco del tema de libertad de expresión, que es un tema bien delicado a nivel latinoamericano. Pero ahorita ya nos están esperando nuestros amigos de Las Américas Opina. Entonces ya nos hemos tomado un poquito, nada más. Muchas gracias, ha sido un programa bastante extenso y bastante nutrido de información, que yo creo que cada tema merecía 1 hora, pero no podíamos hacerlo así. Entonces te agradezco mucho estar aquí con nosotros. Ha sido muy ilustrativa tu participación.
para que los hondureños sepamos y aprendamos lo que tenemos que valorar, lo que tenemos que defender y cómo tenemos que también, por otra parte, que apoyar a los ecuatorianos por lo que están pasando. Y bueno, en el camino andamos y en el camino nos encontramos, y especialmente cuando se trata de defender la libertad. Gracias, Rebeca, por estar aquí, y bueno, unas últimas palabras. No, a ti, ha sido un gustazo estar con ustedes y encantada. Cuando quieran, yo estoy disponible para comentarles un poco de lo que se vive acá. Muchas gracias, muchas gracias. Esto ha sido Honduras Libertaria. Cualquier tema, cualquier sugerencia, pueden usar el hashtag Honduras Libertaria y ahí los estaré leyendo. Y bueno, nada, muchas gracias. Nos escuchamos el próximo jueves con un tema sobre el arte, porque el arte también es libertad. Muchas gracias. Buenas noches. Escuchas Radio TPC, Boston, Chile y América toda. Cárceles y penales donde los que derrotaron al terrorismo, liberaron sus países y protegieron las constituciones de cada uno de estos, hay miles en toda América. Hoy el terror regresado encierra en lugares como estos, primero para castigar por vencerlos, para lucrar y para que nunca un uniformado se vuelva a levantar como ellos. Nunca más vuelvan a cumplir su deber, nunca más hagan respetar la Constitución y las leyes. Los hoy apernados terroristas de ayer, hoy regresados, elevados a la santitud por la izquierda perversa internacional, que hace todo lo posible por hacer de América toda el continente donde sucumbió la libertad.